El nacimiento del infierno de granito, agosto de 1938. Un tren de carga se detiene junto a una cantera abandonada en Austria. Los vagones se abren con un chirrido metálico que rompe el silencio de las montañas. 300 hombres descienden bajo el sol del mediodía alpino. Criminales alemanes, opositores políticos austriacos, testigos de Jehová que se negaron a renunciar a su fe. Están cansados, confundidos, algunos heridos por el viaje. Miran alrededor y ven muros de granito gris, torres de vigilancia con ametralladoras, alambres electrificados que brillan amenazadoramente. No hay flores decorativas como en otros campos. No hay letreros que finjan normalidad. Solo piedra dura y metal frío. Acaban de llegar a Mauthausen, el lugar que los propios nazis clasificarían como el más brutal de su sistema concentracionario. Esta no es la historia de un campo común. Es la revelación de cómo nació el campo, que perfeccionó algo más siniestro que las cámaras de gas. La muerte lenta a través del trabajo esclavo. Mauthausen fue clasificado como grado 13 por los nazis, el nivel máximo de severidad reservado para los enemigos políticos incorregibles del Reich. Aquí no mataban rápido. Aquí destruían cuerpo y alma gota a gota, día tras día, piedra tras piedra. Heinrich Himmler, el arquitecto del terror nazi, eligió personalmente este lugar por su cantera de granito. Hitler tenía sueños megalómanos para reconstruir Berlín, Viena y Múnich con monumentos grandiosos. Necesitaba millones de toneladas de piedra y tenía una fuente aparentemente inagotable de mano de obra gratuita, los indeseables del Reich. La idea era diabólicamente simple, hacer que los enemigos del nazismo construyeran literalmente las bases del imperio que los destruía. Franz Leireis, un oficial de las SS de solo 32 años, fue puesto a cargo de esta operación macabra. De estatura mediana, con lentes gruesos y apariencia casi de profesor, parecía más apropiado para dirigir una oficina que un campo de la muerte. Pero esta apariencia engañosa ocultaba una mente calculadora que transformaría Mauthausen en una máquina de exterminio a través del agotamiento físico. El lugar elegido no fue casualidad. La pequeña ciudad austriaca de Mauthausen se asienta en un valle del Danubio, rodeada de colinas cubiertas de bosques. Es una postal típica de la Austria rural: casas con techos rojos, iglesias antiguas, calles empedradas donde los vecinos se saludan por sus nombres. Pero en la colina más alta, separada del pueblo por kilómetros de bosque denso, los nazis construyeron su fábrica de sufrimiento humano. La cantera ya existía desde hacía décadas. Los austriacos habían extraído granito para construcciones locales durante generaciones. Pero los nazis vieron algo más: un agujero natural en la tierra donde podían enterrar a miles de personas sin que nadie se diera cuenta. La geografía misma se convirtió en cómplice del genocidio. Los primeros prisioneros fueron obligados a construir su propia prisión. Con las manos desnudas y herramientas primitivas, levantaron las paredes que los confinarían. Excavaron los cimientos de los barracones donde dormirían hacinados. Construyeron las torres de guardia, desde donde los vigilarían día y noche. Era una crueldad psicológica refinada. Participar en la construcción del lugar de su propia destrucción. La cantera se extendía como una herida abierta en la montaña. 180 escalones de piedra irregular descendían desde el campo hasta el fondo del abismo. Estos escalones, conocidos como la escalera del paracaidista, se convertirían en uno de los instrumentos de tortura más temidos del régimen nazi. No eran escalones normales, eran irregulares, resbaladizos cuando llovía, helados en invierno. Los prisioneros tendrían que subirlos cargando bloques de granito de hasta 50 kilos en la espalda. Si valoras la preservación de estas memorias históricas que no pueden olvidarse, suscríbete al canal y activa la campanita para más documentales. Tu me gusta ayuda a que esta importante historia llegue a más personas. La escalera de la muerte. Imagínate cargar una maleta de 50 kilos en tu espalda y subir 18 pisos por una escalera mojada y resbaladiza. Ahora, imagínate hacerlo con el estómago vacío, después de dormir en el suelo helado, mientras guardias armados te gritan y golpean. Esto
Era lo que enfrentaban los prisioneros de Mauthausen cada día al amanecer. La Parachutists Jump, o salto del paracaidista, no era solo el nombre cruel que los guardias dieron a la escalera. Era una referencia macabra a los prisioneros que, desesperados por el sufrimiento, se arrojaban desde lo alto de la cantera. Los guardias encontraban esto divertido. Decían que parecían paracaidistas saltando, excepto que no había paracaídas que los salvara. Hans Marsalek, un prisionero austriaco que sobrevivió 6 años en Mauthausen, recordaba: subir esas escaleras con una piedra en la espalda no era solo trabajo forzado, era tortura diseñada científicamente. Los guardias cronometraban cuánto tardábamos. Si era demasiado lento, nos golpeaban. Si alguno caía, tenía que volver a empezar desde abajo con una piedra aún más pesada. La rutina comenzaba a las 4:30 de la mañana con el toque de sirena. Los prisioneros tenían 5 minutos para levantarse, hacer sus camas con precisión militar y formar filas perfectas en el patio. Cualquier error significaba golpes, reducción de comida o trabajos aún más duros. El desayuno consistía en un líquido oscuro que llamaban café y un trozo de pan negro duro como piedra. A las 6:00 en punto comenzaba la marcha hacia la cantera. Miles de hombres caminaban en silencio por el sendero serpenteante que bajaba la colina. El paisaje austriaco se veía hermoso en esas mañanas de verano. Los pájaros cantaban, las flores silvestres brotaban entre las rocas, el río Danubio brillaba a lo lejos. Era una cruel ironía que tanta belleza natural enmarcara tanto sufrimiento humano. En la cantera, los prisioneros se dividían en grupos según su fuerza física y utilidad para los nazis. Los más fuertes trabajaban con martillos neumáticos, rompiendo la roca madre. Los siguientes cargaban los fragmentos en carretillas. Los más débiles, los enfermos, los ancianos, recibían la tarea más letal: cargar bloques individuales de granito y subirlos por la escalera. El peso de estas piedras variaba según el humor de los guardias. Algunos días eran 30 kilos, otros días 50. Los días que los guardias querían divertirse llegaban a 70 kilos. Para un hombre desnutrido que pesaba tal vez 50 kilos, cargar una piedra de su mismo peso por 180 escalones irregulares era físicamente imposible, pero tenía que intentarlo o morir en el intento. Los testimonios de sobrevivientes describen escenas que parecen sacadas del peor infierno imaginable. Prisioneros que se desmayaban a mitad de la escalera y rodaban hacia abajo, aplastados por su propia carga. Hombres que llegaban arriba con los pies sangrando, las manos destrozadas, la espalda destrozada, solo para que los guardias los mandaran de vuelta por una piedra más grande. Friedrich Gulda, un resistente austriaco, logró sobrevivir 3 años en la cantera. Veías a hombres fuertes convertirse en esqueletos andantes en cuestión de semanas. La escalera no solo destrozaba el cuerpo, destrozaba la mente. Algunos perdían la cordura antes de perder la vida. Era eso lo que los nazis querían: romper nuestro espíritu antes de romper nuestros cuerpos. La escalera se convertía en un espectáculo macabro para los guardias de las SS. Apostaban sobre cuántos prisioneros lograrían subir sin caer. Cronometraban los tiempos como si fuera una competencia deportiva. Los domingos, cuando no había trabajo obligatorio, algunos guardias organizaban ejercicios especiales donde obligaban a los prisioneros más débiles a subir y bajar la escalera por entretenimiento. ¿Cómo crees que los prisioneros encontraban fuerzas para sobrevivir día tras día? Comparte tu reflexión. La jerarquía del terror. Dentro de los muros de Mauthausen existía un mundo con sus propias reglas crueles, donde la supervivencia dependía de entender una jerarquía compleja que los nazis diseñaron para dividir y controlar a los prisioneros. No todos los triángulos de colores que los prisioneros llevaban cosidos en sus uniformes significaban lo mismo. Y esa diferencia de colores podía determinar quién vivía y quién moría. Los triángulos rojos identificaban a los prisioneros políticos, comunistas, socialistas, resistentes de los países ocupados. Generalmente eran los mejor organizados y educados. Los nazis, paradójicamente, los respetaban más que a otros grupos porque reconocían en ellos
una oposición ideológica seria. Aunque los odiaban, entendían que eran enemigos dignos. Los triángulos verdes marcaban a los criminales comunes alemanes, asesinos, ladrones, violadores. En la retorcida lógica nazi, estos hombres eran alemanes perdidos pero recuperables. Los ponían a cargo de barracones y trabajos de supervisión. Esto creaba una situación diabólica. Los criminales más violentos controlaban a las víctimas inocentes. Los triángulos negros señalaban a los asociales, vagabundos, prostitutas, alcohólicos, gitanos, cualquiera que no encajara en la visión nazi de sociedad ordenada. Los triángulos morados eran para los testigos de Jehová que se negaban a renunciar a su fe. Los triángulos rosas marcaban a los homosexuales, considerados por los nazis como una enfermedad que contaminaba la pureza racial alemana. Los triángulos amarillos, en forma de estrella de David, identificaban a los judíos. Ellos estaban en la parte más baja de esta jerarquía infernal. Recibían las raciones más pequeñas, los trabajos más duros, los castigos más severos. Los guardias los usaban como chivos expiatorios para cualquier problema en el campo. Esta división no era accidental, era ingeniería social aplicada al control de masas. Al crear tensiones entre los diferentes grupos, los nazis evitaban que los prisioneros se unieran contra sus opresores. Un comunista alemán podía sentirse superior a un gitano húngaro. Un criminal común podía descargar su frustración golpeando a un testigo de Jehová. El odio se dirigía hacia otros prisioneros en lugar de hacia los verdaderos culpables. Simon Wiesenthal, quien sobrevivió a múltiples campos incluyendo Mauthausen, explicaba: los nazis eran expertos en psicología de masas. Sabían que si nos convertían en enemigos entre nosotros, nunca seríamos enemigos de ellos. La división era su arma más poderosa. Los capos, prisioneros que supervisaban a otros prisioneros, ejemplificaban esta estrategia. Generalmente criminales comunes con triángulos verdes tenían poder de vida y muerte sobre otros internos. Podían asignar trabajos más fáciles a cambio de favores sexuales. Podían conseguir comida extra para sus favoritos. Podían denunciar a otros prisioneros por infracciones reales o inventadas. Muchos capos eran peores que los propios guardias nazis. Al menos los guardias de las SS actuaban por ideología retorcida. Los capos actuaban por supervivencia personal, lo que los hacía impredecibles y a menudo más crueles. Sabían que su posición privilegiada dependía de mantener contentes a sus superiores nazis, así que exageraban en brutalidad para demostrar lealtad. La alimentación reflejaba perfectamente esta jerarquía. Los capos recibían raciones casi normales. Los prisioneros políticos alemanes recibían pan y sopa aguada. Los criminales comunes recibían un poco menos. Los asociales recibían aún menos. Los testigos de Jehová, que se negaban a trabajar en producción de armas, recibían raciones de castigo. Los judíos recibían apenas lo suficiente para mantenerse vivos unas semanas. Esta cruel matemática de supervivencia creaba dilemas morales imposibles. ¿Debía un padre judío robar comida de otro prisionero para alimentar a su hijo moribundo? ¿Debía un comunista alemán aceptar un puesto de capo para proteger a sus camaradas políticos? ¿Debía un testigo de Jehová renunciar a su fe para recibir mejor trato? Los nazis entendían que estas decisiones imposibles destrozan el alma humana más efectivamente que cualquier tortura física. Convirtieron a las víctimas en cómplices de un sistema que los destruía, creando culpa y vergüenza que durarían toda la vida entre los supervivientes. ¿Te imaginas enfrentar decisiones morales imposibles para sobrevivir? Deja tu opinión. Los métodos de exterminio silencioso Mauthausen perfeccionó algo que otros campos nazis nunca lograron: matar sin dejar evidencia clara de asesinato. Mientras Auschwitz tenía cámaras de gas y Treblinka tenía hornos crematorios funcionando día y noche, Mauthausen desarrolló métodos que parecían accidentes laborales o muertes naturales. Era genocidio disfrazado de trabajo industrial. La ducha helada era uno de los métodos favoritos de los guardias durante el invierno austriaco.
Obligaban a los prisioneros a desnudarse completamente en el patio cuando la temperatura estaba bajo cero. Luego los rociaban con mangueras de agua helada durante horas. Oficialmente era desinfección por higiene. Extraoficialmente era una forma lenta de ejecución por hipotermia. Louis Hafliger, un inspector de la Cruz Roja que logró entrar al campo en 1945, encontró registros que documentaban estas duchas. Los reportes médicos listaban las muertes como neumonía o paro cardíaco, pero los testimonios de supervivientes revelaban la verdad. Eran ejecuciones masivas disfrazadas de procedimientos sanitarios. El deporte matutino era otra forma refinada de tortura. Los guardias obligaban a los prisioneros a hacer ejercicios militares intensos con el estómago vacío, saltar, correr, hacer flexiones durante horas bajo el sol o la lluvia. Los hombres desnutridos se desmayaban por agotamiento. Los guardias decían que era entrenamiento físico para mejorar la salud de los internos. Pero el método más diabólico era convertir el trabajo mismo en un arma de destrucción masiva. Los nazis calcularon científicamente cuánto trabajo podía soportar un hombre desnutrido antes de morir. Ajustaron las raciones de comida, las horas de trabajo y la intensidad de las tareas para maximizar la productividad mientras minimizaban el tiempo de vida de cada prisionero. Doctor. Joven, uno de los médicos de las SS en Mauthausen, llevaba registros detallados de esta optimización. Un prisionero promedio de 70 kilos puede trabajar efectivamente 12 horas diarias durante 8-10 semanas con 800 calorías diarias antes de volverse improductivo. Después de ese periodo es más eficiente reemplazarlo que intentar rehabilitarlo. Esta contabilidad de vidas humanas convertía a los prisioneros en recursos desechables como cualquier otro material industrial. Los nazis no desperdiciaban balas ejecutándolos, no gastaban gas venenoso, simplemente los trabajaban hasta la muerte y luego importaban reemplazos de los territorios ocupados. La cantera de granito se convertía en un campo de exterminio al aire libre. Los prisioneros trabajaban sin equipo de protección con explosivos, martillos neumáticos y maquinaria pesada. Los accidentes eran frecuentes y raramente accidentales. Los guardias empujaban a prisioneros desde los acantilados, provocaban derrumbes, saboteaban equipos de seguridad. Franz Dahlem, un comunista alemán que sobrevivió 4 años en Mauthausen, recordaba: los guardias apostaban sobre cuántos prisioneros morirían cada día en la cantera. No era sadismo casual, era exterminio planificado. Cada muerte se reportaba como accidente laboral en los registros oficiales. Los experimentos médicos también se disfrazaban de tratamiento sanitario. El doctor Aribert Heim, conocido como Doctor Muerte, realizaba operaciones innecesarias en prisioneros sanos. Removía órganos para estudiar cuánto tiempo podían vivir sin ellos. Inyectaba gasolina en el corazón para medir cuánto tardaba en producir la muerte. Estos experimentos se justificaban como investigación médica para beneficio de soldados alemanes heridos. En realidad, eran torturas refinadas que satisfacían la curiosidad sádica de médicos nazis mientras producían datos útiles sobre límites del sufrimiento humano. El sistema de castigos también operaba bajo esta lógica de exterminio disfrazado. La estaca era un poste donde colgaban a los prisioneros por las muñecas con los brazos atados atrás. El peso del cuerpo dislocaba los hombros y causaba dolor insoportable. Oficialmente era disciplina correctiva. En práctica era tortura designed to break minds and bodies. Los nazis documentaban meticulosamente estas técnicas porque las consideraban innovaciones útiles para el sistema concentracionario. Mauthausen sirvió como laboratorio para perfeccionar métodos de exterminio que luego exportaron a otros campos. La muerte masiva se volvió una ciencia exacta. ¿Cómo pudo la humanidad llegar a tales extremos de crueldad calculada? Comparte tu reflexión. Los subcampos de la muerte. Lo que la mayoría de la gente no sabe sobre Mauthausen es que no era un solo campo. Era la cabeza de una red de más de 100 subcampos esparcidos por Austria y el sur de Alemania. Cada subcampo tenía una especialización siniestra. Unos fabricaban municiones,
Otros construían túneles subterráneos, otros servían como canteras móviles. Juntos formaban un imperio industrial de esclavitud y muerte. Gusen, ubicado a solo 5 kilómetros de Mauthausen, era conocido como el campo de exterminio a través del trabajo. Mientras Mauthausen servía como centro administrativo, Gusen era la fábrica de muerte más eficiente. Aquí no había pretensiones de rehabilitación o reeducación. Los prisioneros llegaban para morir trabajando, y el sistema estaba perfectamente calibrado para ese propósito. La esperanza de vida promedio en Gusen era de 6 meses. Compare esto con Dachau, donde algunos prisioneros sobrevivían años, o incluso Auschwitz, donde los que no iban directamente a las cámaras de gas podían vivir meses. En Gusen, 6 meses era casi un milagro. La mayoría moría en las primeras semanas. José Alcubierre, un republicano español enviado a Gusen, escribió en su diario clandestino: «Gusen no es un campo de concentración. Es un matadero humano operando bajo reglas industriales. Los alemanes han perfeccionado la muerte lenta. No necesitan cámaras de gas cuando tienen hambre, frío y trabajo inhumano». Los subcampos de fábricas subterráneas representaban el colmo de la explotación nazi. Cuando los bombardeos aliados comenzaron a destruir las fábricas alemanas en superficie, los nazis decidieron mover la producción bajo tierra. Miles de prisioneros fueron forzados a excavar túneles en las montañas austriacas para construir fábricas de aviones a prueba de bombas. Ebensee, el mayor de estos subcampos subterráneos, albergaba a 18.000 prisioneros que trabajaban 16 horas diarias excavando túneles en roca sólida. El aire era tóxico por el polvo de roca y los explosivos. No había ventilación adecuada. Los prisioneros trabajaban a la luz de antorchas, sin máscaras de protección, inhalando partículas que destruían sus pulmones en semanas. Louis Hafliger describió su primera visita a Ebensee. «Descendimos por túneles que parecían llevar al centro de la tierra. El aire era irrespirable. Vi hombres trabajando en condiciones que matarían a un minero profesional en días. Estos prisioneros desnutridos lo hacían durante meses, hasta que sus cuerpos simplemente se rendían. Los subcampos de canteras móviles eran quizás los más crueles. Cuando los nazis necesitaban piedra en algún lugar específico, simplemente trasladaban a cientos de prisioneros al sitio y los obligaban a abrir una cantera desde cero. Sin maquinaria, sin herramientas adecuadas, solo manos humanas, explosivos primitivos y la promesa de muerte para quien no cumpliera las cuotas diarias. Loibel Pass, en la frontera con Yugoslavia, ejemplificaba esta modalidad. Los prisioneros fueron forzados a construir un túnel carretero a través de los Alpes usando principalmente picos y palas. Trabajaban a 1.400 metros de altitud, donde el aire es escaso y las temperaturas pueden llegar a 30 °C en invierno. Las condiciones eran tan extremas que incluso los guardias de las SS necesitaban relevos frecuentes. Los subcampos de fábricas de armas operaban bajo la lógica de producción acelerada. Steyr Munich-Holz producía rifles y municiones las 24 horas. Los prisioneros trabajaban en turnos de 12 horas, sin días de descanso. Las máquinas eran peligrosas y operaban sin medidas de seguridad. Los accidentes eran frecuentes y generalmente fatales. Hertha Oberhäuser, una de las pocas supervivientes de Steyr Munich-Holz, recordaba: «Las máquinas no paraban nunca. Si te desmayabas del cansancio, te reemplazaban inmediatamente. Si te lesionabas, te llevaban a un lado y aparecía otro prisionero en tu lugar. Éramos repuestos humanos en una fábrica de muerte». La coordinación entre subcampos revelaba la eficiencia administrativa nazi aplicada al genocidio. Había trenes regulares que transportaban prisioneros entre campos según las necesidades de producción. Había un sistema de comunicación que reportaba diariamente el estado de salud y productividad de cada trabajador esclavo. Los nazis llevaban estadísticas precisas sobre tasas de mortalidad, productividad por prisionero y costo-beneficio de cada subcampo. Estos datos se usaban para optimizar el sistema, ajustar raciones de comida, modificar horarios de trabajo
cambiar métodos de castigo para maximizar la producción antes de que los prisioneros murieran. Este imperio de subcampos convirtió a gran parte de Austria en un territorio de esclavitud. Miles de civiles austriacos trabajaban como guardias, supervisores o simplemente vivían cerca de estos campos sin protestar. La complicidad civil era masiva y generalmente silenciosa. ¿Cómo toda una sociedad pudo volverse cómplice de este sistema? Deja tu opinión. Las mujeres de Mauthausen. Durante décadas, la historia oficial de Mauthausen apenas mencionaba a las mujeres. Los registros nazis hablaban de prisioneros masculinos, trabajadores de canteras, resistentes políticos. Pero investigaciones recientes han revelado una verdad oculta. Miles de mujeres también sufrieron y murieron en el complejo de Mauthausen, aunque su experiencia fue diferente y en muchos aspectos más cruel que la de los hombres. Las primeras mujeres llegaron a Mauthausen en 1944, cuando el sistema concentracionario nazi se expandió desesperadamente para alimentar la maquinaria de guerra alemana. No fueron llevadas al campo principal, que seguía siendo exclusivamente masculino, sino a subcampos especialmente adaptados donde podrían ser explotadas para trabajos apropiados para su género. Hirtenberg, un subcampo a 50 kilómetros de Viena, se convirtió en el principal centro de mujeres del complejo Mauthausen. Aquí llegaron prisioneras de toda Europa ocupada. Judías húngaras deportadas durante las últimas fases del Holocausto, resistentes francesas capturadas por la Gestapo, comunistas alemanas que habían pasado años en prisiones nazis. Maria Stromberger, una enfermera austriaca que trabajó voluntariamente en Mauthausen, fue una de las pocas testigos de la llegada de estas mujeres. Llegaban en trenes de ganado, igual que los hombres, pero su estado era aún peor. Muchas habían viajado días sin agua ni comida. Algunas estaban embarazadas. Otras cargaban niños pequeños. Los nazis no hicieron ninguna concesión para su condición. El trabajo asignado a las mujeres reflejaba los prejuicios nazis sobre roles de género, pero esto no lo hacía menos letal. En lugar de cargar piedras, las obligaban a trabajar en fábricas de municiones donde manipulaban químicos tóxicos sin protección. En lugar de excavar túneles, las ponían a coser uniformes militares 16 horas diarias, en condiciones que destruían su vista y sus manos. La fábrica de municiones de Hirtenberg producía cartuchos para rifles y ametralladoras. Las mujeres trabajaban con pólvora y químicos explosivos en naves sin ventilación. Sus manos se volvían amarillas por la exposición constante a componentes tóxicos. Muchas desarrollaban enfermedades respiratorias que las mataban lentamente. Gisela Pfennig, una prisionera política austriaca, describía las condiciones. Trabajábamos con químicos que nos quemaban la piel. El polvo metálico se metía en nuestros pulmones. Veíamos compañeras desmayarse por intoxicación y nunca volver. Los guardias decían que éramos más resistentes que los hombres, así que podíamos trabajar más horas con menos comida. Los embarazos en los subcampos femeninos se enfrentaban a una política nazi de crueldad calculada. Las mujeres embarazadas no recibían comida extra ni cuidado médico. Se esperaba que trabajaran hasta el momento del parto. Muchas daban a luz en condiciones insalubres y sus bebés morían a los pocos días por desnutrición o enfermedades. El doctor Eduard Krebsbach, médico de las SS en Mauthausen, implementó experimentos de esterilización en mujeres jóvenes. Bajo el pretexto de tratamiento médico, realizaba operaciones que las dejaban infértiles permanentemente. Esto formaba parte del plan nazi de exterminio racial, eliminar la capacidad reproductiva de grupos considerados indeseables. Las guardianas femeninas de las SS, trasladadas desde Ravensbrück y otros campos, trajeron métodos de crueldad específicamente diseñados para torturar a otras mujeres. Conocían las vulnerabilidades psicológicas femeninas y las explotaban sistemáticamente. Separar madres de hijos, humillar a las mujeres desnudándolas públicamente, usar la violencia sexual como arma de control. Antonia Bruja, una comunista austriaca que sobrevivió a Hirtenberg, recordaba: «Las guardianas de las SS
eran peores que los hombres. Entendían exactamente cómo lastimar a una mujer, no solo físicamente, sino psicológicamente. Sabían que desarraigarnos de nuestra dignidad femenina era tan efectivo como cualquier golpe. La solidaridad entre las prisioneras se convirtió en una forma crucial de resistencia. Formaban familias adoptivas, donde mujeres mayores cuidaban a las más jóvenes. Compartían su escasa comida con embarazadas y madres lactantes. Creaban redes de protección para ocultar a las más débiles durante las selecciones para trabajos letales. Los cuidados médicos clandestinos representaban otra forma de resistencia femenina. Algunas prisioneras con conocimientos de enfermería o medicina trataban secretamente a sus compañeras usando remedios improvisados con hierbas que encontraban o medicinas robadas de la enfermería oficial. La liberación de los subcampos femeninos reveló horrores específicos que documentos oficiales habían ocultado. Las tropas aliadas encontraron mujeres pesando menos de 30 kilos, niños nacidos en cautividad que nunca habían visto la luz del sol y evidencia de experimentos médicos que desafiaban cualquier concepto de humanidad. El silencio posterior sobre las experiencias femeninas en Mauthausen refleja siglos de invisibilidad de las mujeres en la historia oficial. Solo en las últimas décadas, investigadores han comenzado a rescatar estos testimonios y darles el lugar que merecen en la memoria del Holocausto. ¿Por qué crees que las experiencias de las mujeres fueron ignoradas tanto tiempo? Comparte tu opinión. Los niños del horror. Entre todas las atrocidades de Mauthausen, ninguna resulta más desgarradora que el destino de los niños que llegaron al complejo de campos. Contrario a otros centros de exterminio, donde los niños eran asesinados inmediatamente por ser considerados improductivos, Mauthausen desarrolló un sistema particularmente cruel. Usar a los niños como mano de obra hasta que sus pequeños cuerpos se agotaran completamente. Los primeros niños llegaron en 1944, principalmente judíos húngaros deportados junto con sus familias durante las últimas fases del Holocausto. También llegaron niños gitanos de campos familiares liquidados en Polonia, huérfanos de resistentes ejecutados en Francia y Yugoslavia, y niños alemanes clasificados como asociales por el régimen nazi. El viaje a Mauthausen ya era un calvario para cualquier adulto, pero para los niños representaba una experiencia traumática que los marcaba antes de llegar al campo. Viagaban en los mismos vagones de ganado, hacinados durante días sin comida ni agua, viendo morir a adultos y sin entender qué estaba pasando. Cuando llegaban al campo, los niños enfrentaban el mismo proceso brutal de selección que los adultos. Les rapaban la cabeza, los desnudaban, los desinfectaban con químicos que quemaban su piel sensible, los obligaban a vestir uniformes de prisionero que les quedaban enormes, les tatuaban números en el brazo como si fueran ganado. Los nazis clasificaban a los niños según una lógica perversa de utilidad. Los mayores de 14 años eran considerados trabajadores juveniles y asignados a tareas que un niño desnutrido jamás podría realizar. Cargar piedras, trabajar en fábricas de municiones, excavar túneles. Los menores de 14 años eran clasificados como bocas inútiles y marcados para eliminación inmediata. Anton Stettner, un prisionero austriaco asignado a cuidar niños en Mauthausen, documentó secretamente sus experiencias. Ver a niños de 8 o 10 años cargando piedras del tamaño de su torso era algo que rompía el alma. Sus pequeñas manos se llenaban de ampollas y sangre. Muchos se desmayaban del agotamiento. Los guardias los golpeaban como si fueran adultos. Los barracones infantiles eran lugares de horror indescriptible. Los niños dormían en literas de madera sin colchones, hacinados 4 o 5 por cama. No había calefacción en el invierno austriaco, cuando las temperaturas bajaban a 20 grados. Los niños más pequeños morían congelados durante la noche, y sus compañeros debían seguir durmiendo junto a los cadáveres hasta la mañana. La alimentación infantil era incluso más escasa que la de los adultos. Los nazis calcularon que un niño necesitaba menos calorías para sobrevivir, así que redujeron sus raciones a niveles de hambruna absoluta.
Los niños recibían un trozo de pan del tamaño de una galleta y un tazón de agua con sabor a verduras podridas una vez al día. Los experimentos médicos en niños alcanzaron niveles de sadismo que desafían la comprensión humana. El doctor Aribert Haim realizaba vivisecciones en niños vivos para estudiar el desarrollo de órganos jóvenes. Inyectaba venenos diversos para medir tiempos de muerte según la edad. Realizaba amputaciones para observar capacidades de recuperación infantil. Estos experimentos se justificaban como investigación pediátrica para beneficio de la medicina alemana. En realidad satisfacían la curiosidad sádica de médicos nazis mientras producían datos sobre resistencia infantil que podrían usarse para optimizar el trabajo forzado juvenil en otros campos. Los niños desarrollaron mecanismos de supervivencia que revelaban una capacidad humana extraordinaria para adaptarse incluso a las peores circunstancias. Creaban juegos secretos usando piedrecillas como fichas. Inventaban historias fantásticas para escapar mentalmente del horror. Formaban familias adoptivas, donde los más grandes protegían a los más pequeños. Simon Wiesenthal documentó uno de estos casos. Un niño judío de 12 años había adoptado a 3 huérfanos más pequeños. Les daba parte de su comida, los consolaba cuando lloraban, les contaba cuentos por la noche. Cuando murió de agotamiento, los 3 pequeños perdieron no solo a su protector, sino su última conexión con la humanidad. Los castigos infantiles eran diseñados específicamente para causar máximo sufrimiento psicológico. Los guardias obligaban a los niños a golpear a otros niños, los forzaban a presenciar ejecuciones de adultos. Los usaban como blancos para entrenamientos de tiro, donde los soldados practicaban puntería, usando a los niños como objetivos humanos. La liberación de Mauthausen reveló escenas que traumatizaron incluso a soldados veteranos acostumbrados a los horrores de la guerra. Encontraron niños que pesaban menos de 20 kilos, con las costillas marcadas en la piel, los ojos hundidos, las mentes quebradas por traumas que ningún ser humano debería experimentar. Muchos de estos niños nunca se recuperaron completamente. Los que sobrevivieron cargaron cicatrices físicas y emocionales por el resto de sus vidas. Algunos perdieron la capacidad de confiar en otros seres humanos. Otros desarrollaron terrores nocturnos que duraron décadas. La crueldad sistemática contra los niños en Mauthausen representa quizás el aspecto más imperdonable del sistema nazi. Niños que deberían haber estado jugando, estudiando, creciendo en familias amorosas, fueron convertidos en víctimas de una maquinaria de muerte que no reconocía inocencia ni vulnerabilidad. ¿Cómo procesas emocionalmente estas historias sobre niños en Mauthausen? Deja tu reflexión. La resistencia silenciosa. En el aparente infierno total de Mauthausen, donde cada día parecía diseñado para aplastar cualquier resto de dignidad humana, surgieron formas extraordinarias de resistencia que los nazis nunca lograron detectar completamente. Esta resistencia no siempre tomaba la forma de revueltas armadas o fugas espectaculares. Más a menudo era silenciosa, sutil, pero no menos valiente. La resistencia más básica era simplemente mantenerse humano en condiciones diseñadas para destruir la humanidad. Los prisioneros se negaban a convertirse en animales a pesar de que el sistema los trataba como tales. Compartían su escasa comida con compañeros más débiles. Consolaban a los enfermos, aunque ellos mismos estuvieran muriendo. Mantenían conversaciones sobre literatura, música, filosofía durante los pocos momentos libres. Augusta y Gruber, un prisionero comunista austriaco, organizó secretamente lo que llamaron la Universidad Invisible de Mauthausen. Durante los domingos, cuando el trabajo era opcional, pequeños grupos de prisioneros se reunían en los rincones más apartados del campo para compartir conocimientos. Médicos enseñaban anatomía usando dibujos hechos en la tierra. Profesores daban clases de historia susurradas. Artistas enseñaban técnicas de dibujo usando carbón robado. Estas sesiones educativas servían múltiples propósitos. Mantenían activas las mentes de los prisioneros cuando el trabajo físico brutal amenazaba con volverlos locos.
preservaban conocimientos que los nazis querían destruir. Creaban una sensación de comunidad y propósito más allá de la mera supervivencia, y demostraban que el espíritu humano podía resistir incluso en las peores circunstancias. La red clandestina de comunicación entre barracones era otra forma de resistencia crucial. Los prisioneros desarrollaron códigos para transmitir información sobre selecciones mortales, castigos planeados, llegada de nuevos transportes. Esta información salvaba vidas al permitir que los más vulnerables se escondieran durante las inspecciones médicas que generalmente terminaban en ejecución. Hans Marszalek, quien sobrevivió 6 años en Mauthausen, describía este sistema. Teníamos una red de información más eficiente que la de los propios nazis. Sabíamos sobre decisiones administrativas antes que muchos guardias. Sabíamos quién iba a ser seleccionado para trabajos mortales y podíamos advertirles a tiempo. Los prisioneros con habilidades profesionales específicas formaron células de resistencia técnica. Electricistas saboteaban la iluminación del campo para facilitar fugas nocturnas. Mecánicos dañaban maquinaria de canteras para reducir las cuotas de producción. Contadores falsificaban registros para reportar menos muertes de las reales, lo que complicaba los cálculos nazis de eficiencia. Este sabotaje era extremadamente peligroso. El castigo por cualquier acto de resistencia era la muerte inmediata, generalmente precedida por torturas públicas diseñadas para disuadir a otros prisioneros. Pero algunos decidían que morir luchando era preferible a morir lentamente como esclavos. La preservación de evidencias del Holocausto representaba una forma particular de resistencia. Algunos prisioneros arriesgaban sus vidas para documentar secretamente las atrocidades que presenciaban. Escribían notas en pedazos de papel y las escondían en lugares ocultos. Memorizaban nombres de víctimas, fechas de masacres, detalles de experimentos médicos. Ferdinand Freund, un resistente austriaco, logró mantener un diario secreto durante 3 años en Mauthausen. Sabíamos que los nazis intentarían borrar toda evidencia de sus crímenes. Nuestra responsabilidad era asegurar que el mundo supiera la verdad. Cada nota escondida era un acto de rebeldía contra su plan de olvido. Los actos de solidaridad humana eran tal vez la forma más poderosa de resistencia. En un sistema diseñado para convertir a las víctimas en enemigos entre sí, los prisioneros formaron lazos que trascendían las divisiones de nacionalidad, religión, ideología política. Comunistas alemanes protegían a judíos húngaros. Católicos austriacos cuidaban a testigos de Jehová. Criminales comunes compartían comida con prisioneros políticos. Esta solidaridad era especialmente notable entre prisioneros de diferentes idiomas. Sin poder comunicarse verbalmente, desarrollaron gestos, sonrisas, pequeños favores que comunicaban humanidad compartida. Un trozo extra de pan pasado discretamente, una mano amiga para ayudar a levantarse después de un golpe, una sonrisa de comprensión en el momento de mayor desesperación. Los prisioneros médicos formaron redes clandestinas de cuidado sanitario. Sin medicinas ni instrumentos adecuados, trataban enfermedades usando remedios improvisados con hierbas encontradas cerca del campo. Realizaban cirugías secretas usando cuchillos de cocina robados. Consolaban a moribundos cuando el sistema los trataba como desechos humanos. La resistencia cultural tomaba formas sorprendentes. Prisioneros que habían sido músicos antes de la guerra organizaban conciertos secretos, cantando en voz baja durante el trabajo. Recitaban poemas de memoria, contaban chistes que se burlaban de los nazis. Estas actividades parecían frivolidad en circunstancias tan desesperadas, pero mantenían viva la llama de la creatividad humana. Quizás el acto de resistencia más significativo era simplemente negarse a morir. En un lugar diseñado para matar la esperanza, algunos prisioneros se aferraban testarudamente a la vida, no por cobardía ni por negación de la realidad, sino por una determinación férrea de sobrevivir para contar la verdad al mundo. ¿Qué forma de resistencia te parece más valiente en estas circunstancias extremas? Comparte tu opinión. La liberación y el horror revelado.
El 5 de mayo de 1945, tanques del 11ª División Blindada del Ejército estadounidense se abrieron paso por los bosques austriacos hacia una misión que cambiaría la vida de todos los soldados involucrados para siempre. Habían recibido reportes fragmentarios sobre un campo de prisioneros alemán en Mauthausen, pero nada los había preparado para la escena apocalíptica que encontrarían al derribar las puertas principales del campo. El primer soldado en entrar fue el sargento Albert Kosiek, un veterano de combate que había presenciado los horrores de la guerra en Francia y Bélgica. Años después, recordaría: pensé que había visto lo peor que los humanos podían hacerse entre sí en los campos de batalla. Estaba completamente equivocado. Mauthausen no era un campo de batalla, era algo para lo que no existe nombre en ningún idioma. Los soldados estadounidenses encontraron aproximadamente 85.000 prisioneros vivos en todo el complejo de Mauthausen, pero vivos era una descripción generosa. Miles estaban en estado de inanición tan avanzado que murieron en los brazos de sus liberadores. Otros habían perdido la cordura por traumas psicológicos tan severos que ya no reconocían que habían sido liberados. El capitán médico Timothy Brennan documentó las condiciones médicas. Vi hombres adultos que pesaban 30 kilos. Vi niños que parecían ancianos por desnutrición extrema. Vi heridas que habían estado infectadas durante meses sin tratamiento. Era como si hubiéramos encontrado un hospital del infierno donde nadie recibía cuidados médicos. Los crematorios aún estaban calientes cuando llegaron las tropas aliadas. Los nazis habían trabajado febrilmente hasta el último momento para eliminar evidencia de sus crímenes, quemando documentos y cadáveres. Pero no habían tenido tiempo suficiente. Los soldados encontraron pilas de cuerpos esperando ser incinerados, hornos llenos de cenizas humanas, registros que documentaban años de asesinato sistemático. La cantera donde miles habían muerto trabajando se había convertido en una fosa común gigantesca. Los investigadores militares encontraron restos humanos mezclados con toneladas de granito extraído. Era evidente que los nazis habían usado los cuerpos de los muertos como relleno para nivelar el terreno de la cantera, convirtiendo literalmente a las víctimas en cimientos de su industria de muerte. Los subcampos revelaron horrores especializados que superaban incluso las atrocidades del campo principal. En Ebensee, soldados encontraron túneles llenos de prisioneros moribundos que habían estado excavando fábricas subterráneas hasta horas antes de la liberación. En Gusen descubrieron hornos crematorios que habían estado funcionando continuamente durante meses para eliminar los cuerpos de trabajadores agotados hasta la muerte. El personal nazi había huido en su mayoría, pero algunos fueron capturados tratando de escapar disfrazados de prisioneros. Franz Siereis, el comandante del campo, fue encontrado herido escondido en una cabaña de montaña 3 días después de la liberación. Antes de morir, confesó muchos detalles sobre las operaciones del campo que se habían perdido cuando los nazis quemaron los registros oficiales. Los relatos de Siereis revelaron la escala industrial del genocidio en Mauthausen. Según sus confesiones, más de 200.000 personas habían sido asesinadas en el complejo de campos durante 7 años de operación. Esto incluía no solo las muertes por agotamiento, enfermedad y ejecución directa, sino también las víctimas de experimentos médicos, asesinatos masivos durante las marchas de evacuación final y los prisioneros gaseados en instalaciones móviles. Los soldados liberadores también encontraron evidencia de la complicidad civil austríaca, que había rodeado al campo durante años. Granjeros locales habían vendido productos al campo sabiendo que era un lugar de muerte masiva. Trabajadores civiles habían laborado junto a prisioneros esclavos sin reportar las condiciones que presenciaban. Funcionarios municipales habían procesado documentación legal para el campo sin cuestionar las altas tasas de mortalidad. La documentación fotográfica de la liberación, tomada por corresponsales de guerra y fotógrafos militares, proporcionó evidencia visual que sería crucial para los juicios de crímenes de guerra posteriores. Estas imágenes, aunque demasiado gráficas para publicación inmediata, eventualmente ayudarían al mundo
a entender la magnitud de los crímenes nazis cuando el shock inicial disminuyera. El proceso de evacuar y tratar a los supervivientes presentó desafíos logísticos y médicos sin precedentes. Muchos prisioneros estaban demasiado débiles para comer comida normal, así que los médicos militares tuvieron que desarrollar dietas especiales de rehabilitación gradual. Otros habían desarrollado enfermedades mentales tan severas que requerían tratamiento psiquiátrico especializado que aún no existía. Los supervivientes enfrentaban el trauma adicional de descubrir que no tenían a dónde regresar. Familias enteras habían sido aniquiladas. Comunidades completas habían sido destruidas. Países enteros habían cambiado fronteras y gobiernos durante los años de guerra. Para muchos, la liberación marcaba no el fin de su sufrimiento, sino el comienzo de una nueva forma de dolor, el dolor del desarraigo total. Las investigaciones posteriores revelaron que Mauthausen había sido solo la punta del iceberg de un sistema de exterminio que había operado por toda Europa durante años. Los registros encontrados conectaban Mauthausen con redes de campos similares, demostrando que el genocidio no había sido actos aislados de brutalidad, sino un programa sistemático de eliminación de poblaciones enteras. ¿Cómo crees que los soldados liberadores procesaron emocionalmente lo que encontraron? Deja tu reflexión. El legado eterno de la memoria. 78 años después de la liberación de Mauthausen, las lecciones de este lugar continúan resonando en un mundo que a menudo parece haber olvidado las advertencias que nos dejaron sus supervivientes. Lo que comenzó como una cantera austriaca se había convertido en un símbolo universal de hasta qué extremos puede llegar la crueldad humana cuando la sociedad pierde sus barreras morales. Los juicios de Nuremberg utilizaron evidencia de Mauthausen para establecer precedentes legales que definirían los crímenes contra la humanidad para las generaciones futuras. Los testimonios de supervivientes, las fotografías tomadas durante la liberación y los documentos rescatados de la destrucción nazi se convirtieron en pilares fundamentales de la justicia internacional. Pero el legado de Mauthausen va más allá de los aspectos legales. Los métodos de deshumanización sistemática perfeccionados allí han reaparecido en genocidios posteriores en Camboya, Ruanda, Bosnia, Myanmar. Los patrones se repiten con una regularidad que debería alarmarnos. Primero viene la clasificación de grupos humanos como indeseables, luego la exclusión social, después la concentración física, finalmente el exterminio. Simon Wiesenthal, quien sobrevivió a Mauthausen y dedicó su vida a perseguir criminales de guerra nazis, estableció un principio fundamental. La memoria no es venganza. La memoria es educación. Recordamos no para odiar, sino para prevenir. Este principio se convirtió en la base de todos los museos del Holocausto y centros educativos establecidos en las décadas posteriores. El sitio de Mauthausen se transformó en un memorial en 1949, pero durante décadas, la Austria de posguerra prefirió no confrontar completamente su complicidad con el nazismo. Recién en las décadas de 1980 y 1990, influenciada por movimientos internacionales de memoria histórica, Austria comenzó a enseñar honestamente sobre Mauthausen en sus escuelas y a reconocer la responsabilidad nacional en estos crímenes. Los supervivientes de Mauthausen formaron organizaciones internacionales que documentaron sistemáticamente sus experiencias antes de que las voces de los testigos se silenciaran para siempre. August E. Gruber, Hans Marszalek, Simon Wiesenthal y cientos más escribieron memorias, dieron conferencias en escuelas, testimoniaron en juicios, siempre con el mismo mensaje. Esto puede volver a suceder si no mantenemos vigilancia constante. Las investigaciones académicas modernas han revelado aspectos de Mauthausen que permanecieron ocultos durante décadas. Estudios recientes han documentado la participación de empresas civiles en la explotación de trabajo esclavo, la complicidad de universidades en experimentos médicos, la colaboración de iglesias en el encubrimiento de crímenes. Estas revelaciones demuestran que el genocidio nunca es obra de unos pocos fanáticos aislados.
La educación sobre Mauthausen se ha convertido en modelo para enseñar sobre genocidios en general. Los programas educativos desarrollados por el memorial utilizan testimonios de supervivientes, documentos históricos y visitas al sitio para ayudar a estudiantes a entender no solo lo que pasó, sino cómo prevenir que vuelva a pasar. Pero quizás el legado más importante de Mauthausen es el testimonio sobre la resistencia del espíritu humano. En las peores condiciones imaginables, prisioneros mantuvieron su humanidad, protegieron a otros más débiles, preservaron cultura y dignidad, se negaron a convertirse en los monstruos que sus opresores querían que fueran. Estas lecciones de resistencia silenciosa son tan importantes como las advertencias sobre la crueldad. Los últimos supervivientes de Mauthausen están muriendo. Cada año quedan menos voces directas para contar estas historias. Esto hace aún más urgente la responsabilidad de las nuevas generaciones de mantener viva esta memoria, no como una obsesión con el pasado, sino como una herramienta para construir un futuro más humano. Las tecnologías modernas están creando nuevas formas de preservar y transmitir estas memorias. Proyectos de realidad virtual permiten a estudiantes caminar por Mauthausen tal como era durante la guerra. Inteligencia artificial está ayudando a preservar testimonios de supervivientes en formatos que permitirán conversaciones interactivas con futuras generaciones. Estas innovaciones aseguran que las voces de Mauthausen no se silencien nunca completamente. Pero la tecnología no puede reemplazar la responsabilidad humana fundamental de mantenerse vigilantes ante señales de genocidio en desarrollo. Los supervivientes de Mauthausen nos legaron una lista de advertencias. Cuando gobiernos comienzan a clasificar grupos humanos como enemigos, cuando medios de comunicación normalizan el odio, cuando sociedades se vuelven indiferentes al sufrimiento de otros, cuando la violencia política se justifica como necesaria. El mensaje final de Mauthausen no es desesperanza, sino esperanza. Incluso en el lugar más oscuro de la experiencia humana, la luz de la dignidad humana nunca se extinguió completamente. Prisioneros que compartieron su último trozo de pan, médicos que arriesgaron sus vidas para curar a compañeros, maestros que mantuvieron clases secretas para preservar el conocimiento, artistas que siguieron creando belleza en medio del horror. Estos actos de humanidad en Mauthausen nos recuerdan que siempre tenemos elección. Incluso cuando las circunstancias parecen no dejarnos opciones, siempre podemos elegir mantener nuestra humanidad o abandonarla. Podemos elegir proteger a los vulnerables o ignorar su sufrimiento. Podemos elegir recordar las lecciones del pasado o permitir que se repitan. Mauthausen comenzó como una cantera, donde los nazis planearon extraer piedras para construir monumentos a su imperio de 1000 años. Irónicamente, se convirtió en el monumento más duradero a la importancia de defender la dignidad humana contra todos los que quieran destruirla. Las piedras del imperio nazi se derrumbaron hace décadas. Las lecciones de Mauthausen permanecen eternas. La verdadera historia de cómo comenzó el campo nazi más brutal no termina con la liberación en 1945. Continúa cada día que elegimos recordar, cada día que elegimos defender a los vulnerables, cada día que elegimos ser humanos en un mundo que a veces parece haber perdido su humanidad. Esta es la herencia que nos dejaron los prisioneros de Mauthausen. La certeza de que la luz siempre puede vencer a la oscuridad, pero solo si tenemos el coraje de mantener esa luz encendida. La historia que acabas de conocer sobre Mauthausen es solo el primer capítulo de una verdad aún más profunda y perturbadora que permaneció enterrada durante décadas. Mientras el mundo conoce los horrores básicos de este campo, existe una dimensión oculta que investigadores y sobrevivientes mantuvieron en silencio durante años, esperando el momento adecuado para revelarla. Durante más de 70 años, familias austriacas guardaron secretos en sus sótanos, documentos que sus abuelos escondieron durante la guerra, fotografías que nunca se atrevieron a mostrar, diarios que registraron complicidades que nadie quiso admitir. Esta evidencia silenciosa cuenta una historia diferente sobre cómo realmente funcionaba Mauthausen y quiénes eran los verdaderos responsables
de su funcionamiento diario. El video que aparece en tu pantalla revela investigaciones que cambiaron para siempre nuestra comprensión de este campo. No es solo otra narrativa sobre el sufrimiento de las víctimas, aunque sus historias siguen siendo el corazón de todo. Es la exposición de una red de complicidad civil que se extendía desde las granjas locales hasta las oficinas gubernamentales en Viena, desde pequeños comerciantes hasta grandes empresas industriales. Imagínate descubrir que el panadero del pueblo sabía exactamente cuántos prisioneros morían cada semana porque ajustaba sus pedidos de pan en consecuencia. Imagínate encontrar registros de escuelas locales donde maestros enseñaban a niños austriacos que los gritos que escuchaban desde la montaña eran sonidos normales de trabajo industrial. Imagínate documentos bancarios que muestran cómo instituciones financieras procesaban sistemáticamente los objetos de valor robados a las víctimas. Esta investigación tardó décadas en completarse porque requería que una generación entera de austríacos estuviera dispuesta a confrontar verdades incómodas sobre sus propias familias. Hijos que descubrieron que sus padres habían sido más que testigos pasivos. Nietos que encontraron evidencia de que sus abuelos habían participado activamente en el sistema que mantuvo funcionando Mauthausen durante 7 años. Los documentos revelados muestran algo que desafía nuestra comprensión tradicional del Holocausto. Mauthausen no pudo haber funcionado sin la participación voluntaria de miles de civiles austriacos. No eran víctimas de un sistema impuesto por ocupantes extranjeros. Eran colaboradores activos de un genocidio que les proporcionaba beneficios económicos directos. El video documenta testimonios de investigadores que pasaron años rastreando estas conexiones, entrevistando a los últimos supervivientes que habían mantenido silencio sobre lo que realmente sabían, y confrontando a familias austriacas con evidencia sobre el papel de sus ancestros. Es una historia de negación intergeneracional, culpa heredada y la lucha por la verdad histórica. También revela cómo estos hallazgos están transformando la educación sobre el Holocausto en Austria y Alemania. Ya no es posible enseñar estos eventos como tragedias perpetradas por un pequeño grupo de fanáticos nazis, mientras la población general permanecía ignorante. La evidencia muestra complicidad masiva, participación activa y beneficio económico sistemático. Esta información no es solo relevante para historiadores académicos. Es crucial para entender cómo pueden desarrollarse genocidios modernos, cómo sociedades enteras pueden volverse cómplices de atrocidades y qué señales debemos reconocer antes de que sea demasiado tarde. Si la historia de Mauthausen que acabas de conocer te impactó, la investigación revelada en el siguiente video te desafiará a reconsiderar todo lo que creías saber sobre la responsabilidad colectiva en el Holocausto. Son verdades incómodas, pero verdades que necesitamos conocer para prevenir que la historia se repita. Haz clic ahora en La historia que nunca fue investigada del campo nazi de Mauthausen y prepárate para descubrir secretos que cambiaron para siempre nuestra comprensión de uno de los capítulos más oscuros de la humanidad.